Los que hayáis visto los vídeos que he ido publicando sobre masonería hasta ahora, seguramente hayáis percibido algunos elementos o argumentos que explican la incompatibilidad entre masonería y cristianismo. No obstante, en este vídeo voy a explicar justamente este tema que considero esencial. Para ello voy a hacer un repaso histórico sobre la relación, o en este caso las disputas, mejor dicho, entre masonería y cristianismo en el siglo XVIII y XIX particularmente, con todas las condenas de los papas a la masonería y también con ejemplos de anticlericalismo masónico y acciones concretas de la masonería contra la Iglesia. Pero también veremos que no solamente es la Iglesia católica la que ha condenado a la masonería, sino que hay otras iglesias que también lo han hecho. Y para finalizar el vídeo voy a hacer un repaso de los elementos que yo considero que son totalmente incompatibles entre masonería y cristianismo. Pues voy a comenzar, como decía, con un breve repaso de la historia. No sé si recordáis, en el primer vídeo comentaba los orígenes de la masonería, donde veíamos que la masonería operativa, que es la anterior a la que tenemos a día de hoy, que es la especulativa, eran los constructores de catedrales, es decir, había un componente cristiano, ¿vale? Luego, con las disputas entre protestantes y católicos, particularmente en Inglaterra, vimos cómo la masonería que fue más preponderante en Reino Unido fue la protestante. Por eso las constituciones de Anderson, que son las constituciones que conforman oficialmente el nacimiento de la masonería especulativa, que es la que tenemos hoy, son redactadas por protestantes y eliminan, como veíamos en el primer vídeo, toda referencia al cristianismo, porque lo que querían era abrir la masonería a cualquier tipo de persona siempre que fuera creyente. De hecho, en las constituciones, originalmente, las únicas personas que no podían entrar en la masonería eran lo que Anderson decía los estúpidos ateos. Es decir, los ateos no eran bienvenidos en la masonería regular, que es la inglesa, como vimos. Luego la francesa, como vimos en su momento, habría la posibilidad de que ateos también pertenecieran a la fraternidad. Pues bien, aquí ya vemos una primera acción de la masonería contra, en este caso, el catolicismo o la Iglesia ortodoxa, porque solamente eran los protestantes los que conforman estas constituciones, ¿no? Vimos también como otra facción de la masonería que se consideraba más católica, la de los antiguos, pues no comulgaba con esto y decidió ir por su lado, aunque luego finalmente se unificaron. Pues bien, tan solo 21 años después de la conformación de la masonería especulativa, que recordemos que era en 1717, en este caso en 1738, comienzan las condenas de los papas. Voy a hacer un repaso de todas las condenas pontificias a la masonería, comenzando con esta de 1738, que en este caso fue de Clemente XII en su bula In Eminenti. Clemente XII prohíbe la pertenencia a la masonería a los católicos y se basa en dos elementos o dos principios que considera suficientemente graves como para condenar la masonería, ¿no? En este caso era la seguridad de los estados, es decir, veía cómo los estados estaban bajo amenaza de que la masonería llegara a tener tal influencia que pudiera ser una amenaza para la seguridad de los estados, y luego una más espiritual que era la salvación de las almas. El primero de los argumentos que denunciaba Clemente XII y el resto de papas, que era la seguridad de los estados, llegó a tener un claro ejemplo en el escándalo que supuso la logia llamada Propaganda Due, o también P2, que es la abreviatura, donde se pudo constatar fehacientemente que el peso que tenía o la influencia que tenía la logia, en este caso su venerable maestro, que era Licio Gelli, tenía más peso y más influencia en Italia que el propio primer ministro. No pasaba nada en Italia que no pasara por él. Es decir, vemos en el ejemplo de la logia P2 cómo se produjo esta amenaza a la seguridad de los estados, en este caso del Estado italiano, como bien denunciaba Clemente XII y el resto de papas, ¿no? Pues concretamente Clemente XII decía lo siguiente: los grandes males que ordinariamente resultan de esta clase de asociaciones o conventículos no solamente para la tranquilidad de los estados temporales, sino también para la salud de las almas. Vemos claramente estos dos argumentos, la seguridad de los estados y la salud o la salvación de las almas. Después tenemos el caso del Papa Benedicto XIV con su Constitución Apostólica Providas de 1751. Aquí lo que hace Benedicto XIV es simplemente ratificar las palabras previas de Clemente XII. Dice lo siguiente: mas como no han faltado personas, según nos han informado, que no han temido afirmar y extender entre las gentes del pueblo que la dicha pena de excomunión lanzada por nuestro predecesor ya no tiene efecto ninguno porque la Constitución que acaba de ser reproducida no había sido confirmada por nos, como si las constituciones apostólicas dadas por un papa tuviesen necesidad de ser mantenidas, de la confirmación expresa del pontífice su sucesor. Nos queremos y decretamos tenga fuerza para siempre. Y además añadía otro argumento para su condena, que era el siguiente: otro motivo poderoso de la condena consiste en el pacto secreto e impenetrable del secreto, por donde se oculta todo lo que se hace en esta especie de conventículos. Las cosas honestas aman siempre la luz del día y los crímenes se esconden en la oscuridad.
es decir, aludía también al secreto, ¿no? Estos dos papas eran del siglo XVIII. Pasamos al siglo XIX, donde tenemos el caso de Pío VII con su Ecclesiam a Jesucristo de 1821. Aquí confirma que los francmasones deben ser excomulgados, es decir, lo ratifica nuevamente, por sus conspiraciones contra la Iglesia y el Estado, ¿vale? Nuevamente, Iglesia y Estado. Y decía literalmente que se presentaban bajo el disfraz de corderos, pero no son sino lobos rapaces. También atribuye a la masonería todo el daño que produjo la Revolución Francesa y también denuncia las parodias de los sacramentos y la liturgia cristiana que hace la masonería en algunos grados, como luego veremos. Luego tenemos a León XII con su bula Quo Graviora de 1826. Aquí León XII decía lo siguiente: Poneos en guardia contra las seducciones y los discursos lisonjeros que se emplean para haceros entrar en estas sociedades. Convenceos de que nadie puede enrolarse en ellas sin cometer un pecado gravísimo. Aunque no hay costumbre de exhibir lo que hay más digno de censura a la vista de los que no han llegado a los grados eminentes, es sin embargo manifiesto que la fuerza de estas sociedades tan peligrosas para la religión se aumenta con el número de los que ingresan. Y además decía: Haceos sordos a quienes os tientan para el ingreso en los grados inferiores, asegurando que nada hay en ellos contrario a la religión. Después tenemos a Pío VIII con la encíclica Traditi Humilitati de 1829. Aquí califica la masonería de, literalmente, secta satánica que tiene por su dios al demonio. ¿Vale? Eso es lo que decía Pío VIII. Después tenemos a Gregorio XVI con su encíclica Mirari Vos, en 1832. Gregorio XVI describe los graves daños morales causados a la sociedad europea por lo que llamaba negra conspiración de los malvados, llegando a decir lo siguiente: pudiéramos decir que esta es la hora del poder de las tinieblas. La tierra está en duelo y perece, inficionada por la corrupción de sus habitantes, porque han violado las leyes, han alterado el derecho, han roto la alianza eterna. O sea, era bastante desalentador el panorama de Gregorio XVI. Después tenemos a Pío IX con su encíclica Cui Pluribus en 1846, donde decía lo siguiente: nos horroriza y nos duele en el alma considerar los monstruosos errores y los artificios varios que inventan para dañar, las insidias y maquinaciones con que estos enemigos de la luz, estos artífices de la mentira, se empeñan en apagar toda piedad, justicia y honestidad, en corromper las costumbres, en conculcar los derechos divinos y humanos, en perturbar la religión católica y la sociedad civil hasta si pudieran arrancarlos de raíz. Y además decía: tales son las sectas clandestinas salidas de las tinieblas para ruina y destrucción de la Iglesia y el Estado, condenadas por nuestros antecesores, los romanos pontífices, con repetidos anatemas en sus letras apostólicas, las cuales nos, con toda potestad, confirmamos y mandamos que se observen con toda diligencia. Es decir, recordaba todas las condenas previas de los pontífices anteriores a él. Y para acabar este repaso de las condenas papales, voy a finalizar con León XIII y su encíclica Humanum Genus de 1884. Esta es sin duda la condena más extensa y más profunda de la Iglesia contra la masonería. Es una encíclica bastante larga, no la voy a leer entera, pero sí que voy a resumir un poco lo que decía León XIII, incluso desde los comienzos, ¿no? Donde pone ya en situación el escenario en el que se encuentra a nivel espiritual la humanidad, ¿no? El humano linaje, que es lo que da nombre a la encíclica. León XIII decía lo siguiente: el humano linaje, después de que, por envidia del demonio, se hubo, para su mayor desgracia, separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera Iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiere estar adherido de corazón y según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, rehúsan obedecer a la ley divina y eterna y obran sin cesar o como si Dios no existiera o positivamente contra Dios. En nuestros días, todos los que favorecen la peor parte parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y auxilio de la sociedad que llaman de los masones. Específicamente acusa a los masones de esto. Y posteriormente dice: puesta en claro la naturaleza e intento de la secta por indicios manifiestos, por procesos instruidos, por la publicación de sus leyes, ritos y revistas, allegándose a ello muchas veces las declaraciones mismas de los cómplices, esta sede apostólica denunció y proclamó que la secta masónica, constituida contra todo derecho y conveniencia, era no menos perniciosa al Estado que a la religión cristiana,
y amenazando con las más graves penas que la Iglesia puede emplear contra los delincuentes, prohibió terminantemente a todos inscribirse en esta sociedad. Es decir, vuelve a recalcar la excomunión inmediata de los cristianos que se adhieran a la masonería y además recuerda las dos amenazas que decían todos los papas previos, la seguridad de los estados y la salvación de las almas. Esta, como digo, es la encíclica más importante en cuanto a denuncia de la Iglesia contra la masonería, aunque luego tuvimos algunas más en el siglo XX. Por ejemplo, tuvimos la de San Pío X con su encíclica Vehementer Nos de 1906 o Pío XI con su encíclica Dilectissima Nobis de 1931. Pero no voy a entrar más en detalle en más denuncias porque creo que ya tenemos ejemplos suficientes, ¿no?, de todas las denuncias de la Iglesia contra la masonería, basadas en argumentos tanto espirituales como de la seguridad del Estado. Y ahora quiero pasar a la parte contraria, ¿no?, desde el punto de vista de la masonería, sus ataques contra la Iglesia. Vamos a ver ejemplos de anticlericalismo masónico. Voy a comenzar con una figura muy importante en la masonería. Casi todos los masones están de acuerdo en que esta persona fue de las más importantes en la masonería, y me estoy refiriendo a Voltaire. Voltaire, que además cae dentro de esta corriente más racionalista e ilustrada, fue uno de los miembros eminentes de la Ilustración, era muy beligerante contra la Iglesia y de hecho finalizaba sus cartas con la consigna aplastada al infame, es decir, a Cristo o a la Iglesia. Aquí estamos viendo ya un ejemplo muy claro de este anticlericalismo, en este caso en la figura de Voltaire. Un Voltaire que, por cierto, acabó convertido al catolicismo justo antes de morir. Esto se les olvida habitualmente a los masones mencionarlo, pero finalizó convertido al catolicismo, tal como se demostró en el número de abril de 1778 de la revista francesa Correspondance littéraire, philosophique et critique, que era una revista de la Ilustración, ¿no?, donde pues, podemos encontrar la copia de la profesión de fe de Voltaire, ¿vale? Esto es lo que decía Voltaire. Yo, el que suscribe, declaro que, habiendo padecido un vómito de sangre hace 4 días a la edad de 84 años y no habiendo podido ir a la iglesia, el párroco de San Sulpicio ha querido añadir a sus buenas obras la de enviarme a M. Gautier, sacerdote. Yo me he confesado con él, y si Dios dispone de mí, muero en la santa religión católica en la que he nacido, esperando de la misericordia divina que se dignará perdonar todas mis faltas y que si he escandalizado a la Iglesia, pido perdón a Dios y a ella. Y este es un hecho que, como decía, los masones pues, suelen olvidar cuando hablan de Voltaire, ¿no? Y sin salirnos de Francia, tenemos el caso de la Revolución Francesa como otro ejemplo del anticlericalismo masónico. Ya en su momento expliqué cómo la Revolución Francesa supuso una confluencia, o un choque, mejor dicho, entre dos corrientes de la propia masonería, tal como explica Eduardo Calley en su libro El mito de la Revolución Masónica, que ya he comentado alguna vez en mis vídeos. Aquí, pues, la corriente más racionalista de la masonería ataca no solamente a la Iglesia, que también, como ahora veremos, sino también la otra corriente de la masonería, en este caso la corriente más mística, donde muchos de estos masones místicos murieron a manos de otros masones ilustrados o racionalistas. Pues ya en el año 1789 comenzaron a promulgarse decretos que conducían al desmantelamiento de la Iglesia. El 2 de noviembre de ese año se nacionalizan todos los bienes eclesiásticos y el 13 de febrero del año siguiente se prohíben los votos solemnes. Se suprimen las órdenes religiosas y se utilizan sus casas muchas veces como sede de los clubes revolucionarios, ¿no? Incluso. Pues en este ataque de la Revolución Francesa contra la Iglesia tenemos el caso de la guerra civil conocida como la Guerra de la Vendée. Tal como explica Alberto Bárcena en su libro Iglesia y Masonería, las dos ciudades, que tengo por aquí, esta guerra supuso un auténtico genocidio, ¿vale?, contra los cristianos que simplemente eran contrarios a la revolución y querían defender el catolicismo propio de sus raíces, ¿no? Pues Alberto Bárcena en este libro recoge el testimonio de un oficial masón, el general Westermann, que fue apodado como el carnicero de la Vendée, o sea que ya podéis imaginaros el porqué, que dijo lo siguiente: «Ya no hay Vendée. Han muerto bajo nuestro sable libre con sus mujeres y sus niños. Acabo de enterrarlos en la marisma de Savenay. He aplastado a los niños bajo los cascos de mis caballos, masacrando a las mujeres que ya no alumbrarán más bandidos. No tengo un prisionero que reprocharme. He exterminado todo. Los caminos están sembrados de cadáveres. Hay tantos que en algunos puntos forman pirámides». Y esto, pues como comento, tiene un claro componente anticlerical, porque además Alberto Bárcena dice lo siguiente de la Vendée. La causa principal del levantamiento vandeano fue la defensa de la religión católica, la resistencia de los campesinos a los juramentados, su fidelidad a lo que llamaban nuestros buenos curas, los refractarios que llegaron a ser cazados como alimañas poniendo precio a sus cabezas por las autoridades republicanas. En la región se organizó una iglesia de catacumba que celebraba la misa cuando y donde podía, en bodegas, graneros, bosques o casas particulares. A riesgo de ser descubiertos, sacerdotes y fieles, sabiendo que arriesgaban la vida, se reunían a despecho de las autoridades y de los aborrecidos juramentados, considerados como heréticos y traidores, enemigos del Papa, lo que eran. El cargo que podía llevar a los seglares a la guillotina, por esconder curas o asistir a sus misas, era el de fanatismo, pena de muerte.
Con ese cargo eliminaban franceses no solo allí, sino también en cualquier otra región. Textualmente decían: ocultar un sacerdote, aunque sea solamente un día, asistir a misa, esconder ornamentos de culto, todo ello son delitos, y los que los cometen son aristócratas o fanáticos que serán condenados a muerte. ¿Vale? Esto es para que veáis el componente puramente anticlerical de esta guerra civil. Otro ejemplo del anticlericalismo de la masonería lo podemos encontrar en la persecución de los masones a la Compañía de Jesús, es decir, a los jesuitas. Voy a dar unos ejemplos centrándome particularmente en el caso de España. El primer caso de esta persecución contra la Compañía de Jesús lo encontramos en el conocido motín de Esquilache en el año 1766. Presentaron a los jesuitas como una amenaza contra la corona y por eso acabaron con ella, porque les acusaban de ser los artífices del motín. El siguiente ejemplo lo encontramos en el Trienio Liberal, donde lo primero que hicieron fue ir contra los jesuitas. En el año 1820 se decretó su expulsión por segunda vez. La tercera expulsión de la Compañía de Jesús por parte de la masonería en España fue en 1836, con la conocida desamortización de Mendizábal. Luego entraré más en detalle en las desamortizaciones también. La cuarta expulsión de la Compañía de Jesús fue en 1868 en el conocido como Sexenio Revolucionario, y la quinta expulsión de la Compañía de Jesús por parte de la masonería fue en el año 1932, en la Segunda República, bajo decreto de Manuel Azaña. Estos son 5 ejemplos de expulsiones de la Compañía de Jesús bajo órdenes de masones, ¿vale? Como acabo de decir, también tenemos el caso de las desamortizaciones, no solamente la de Mendizábal, tenemos más. Tenemos la del masón Godoy en 1798, tenemos también la del masón José Bonaparte, hermano de Napoleón, quien decretó en 1809 la supresión de, literalmente decía, todas las órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales. Tenemos también la de Mendizábal, como ya he mencionado, tenemos la de Espartero en 1841 y tenemos también la de Madoz entre los años 1854 y 1856. Otro ejemplo de ataque contra la Iglesia. Y hablando de ataques, tenemos también ejemplos de ataques físicos, de matanzas, como es el caso de la matanza de los frailes, ¿vale? Esto también aparece explicado en Iglesia y Masonería, de Alberto Bárcena, lo explica muy bien, por cierto. Y la matanza de los frailes ocurría el 17 de julio de 1834, cuando estaba en el poder Martínez de la Rosa, masón también, ¿vale? Pues Alberto Bárcena explica que con el pretexto de que los curas habían envenenado las fuentes, responsabilizándoles del brote de cólera que sufría la capital, grupos de asesinos asaltaron varios conventos, dando muerte en plena calle a sus moradores. Y sobre este hecho tenemos a alguien que lo presenció y que fue testigo de lo ocurrido, como fue Menéndez Pelayo, ¿no? Que decía, hablando de la matanza de 16 jesuitas, cuyos cuerpos acribillados de heridas fueron arrastrados luego con horrenda algazara y mutilados con 1000 refinamientos de exquisita crueldad, hirviendo a poco rato los sesos de alguno en las tabernas de la calle de la Concepción Jerónima. Esto lo decía Menéndez Pelayo, como digo. Además decía lo siguiente: 8 horas de matanza regular y ordenada por un puñado de hombres, casi los mismos en 4 conventos distintos. ¿Qué hacía entre tanto el capitán general? ¿En qué pensaba el gobierno?, se preguntaba Menéndez Pelayo. Y además decía lo siguiente: nadie sabe a punto fijo o nadie quiere confesar cuál era la organización de las logias en 1834, pero en la conciencia de todos está, y Martínez de la Rosa lo declaró solemnemente antes de morir, que la matanza de frailes fue preparada y organizada por ellas, por las logias. Como apunte final al capítulo de la matanza de los frailes, indicar que Martínez de la Rosa perteneció al Supremo Consejo del grado 33, o sea, para que veáis en qué punto de la masonería estaba. Y de hecho, un experto en masonería del siglo XIX, como fue Mariano Tirado Rojas, acusa directamente a la masonería de lo ocurrido. Decía lo siguiente: la matanza de los frailes no se realizó por ninguna de esas sociedades adjuntas a la masonería para servirle de verdugos, sino que fue la masonería misma quien llevó a cabo aquel horrendo crimen, ya que masones eran los isabelinos, los carbonarios, los iluminados y los ministros, capitanes generales de provincias y jefes políticos y delegados en las capitales y pueblos donde fueron asesinados los frailes y saqueados e incendiados sus conventos. O sea, decía que era directamente la masonería, no ninguna otra asociación vinculada a la masonería. Y Alberto Bárcena, sobre este hecho, decía que la noche anterior a la matanza de los frailes se oía en Madrid, junto a la casa de los jesuitas de la calle de Toledo, que sería saltada al día siguiente, una copla que decía lo siguiente: muera Cristo, viva Luzbel, es decir, Lucifer; muera Don Carlos, viva Isabel. Decía Bárcena: los propios liberales, vitoreando a una niña de 3 años, descubrían cuál era su bando. En los periodos revolucionarios, la masonería perdía la prudencia y destapaba parte de su secreto. No era la primera ni sería la última vez. Esto decía Alberto Bárcena. Su secreto refiriéndose a la veneración a Lucifer,
¿vale? Que hablaré en otro vídeo aparte. Aquí ya os digo que no voy a hablar de este tema aquí porque es un tema tan importante que requiere un vídeo aparte, el tema de la masonería y la relación con Lucifer. Otro ejemplo que tenemos además de la masonería contra la Iglesia es directamente ataque contra papas, ¿no? Tenemos por ejemplo el caso de Pío IX, quien se convertirá en objetivo prioritario de los masones porque pretendían hacerle pasar por un masón arrepentido, él mismo, intentaron descalificarle por los medios que fueran y además quisieron arrojarle al río Tíber, ¿vale? Finalmente, ya un ataque físico, incluso estando muerto, cuando sus restos serán trasladados desde el Vaticano hasta la Basílica de San Lorenzo. Y con esto pues vemos unos ejemplos, hay muchos más, pero me he querido centrar en unos cuantos ejemplos de los ataques de la masonería contra la Iglesia, ¿vale? Después de haber visto las condenas papales contra la masonería, es decir, que vemos una constante confrontación, especialmente en los siglos XVIII y XIX, entre masonería e Iglesia. Y ya pasando al siglo XX tenemos el caso del Canon 2335, ¿vale? Esto es un tema muy polémico y ahora explicaré por qué. El Canon 2335 es un canon del antiguo Código de Derecho Canónico que fue promulgado en el año 1917, ¿vale? Bajo el pontificado de Benedicto XV. Este canon 2335, como digo, principios del siglo XX, decía lo siguiente: los que dan su nombre a la masonería o a otras asociaciones que maquinan contra la Iglesia incurren en excomunión, es decir, mencionaba a la masonería y además a otras asociaciones que maquinan contra la Iglesia, pero especificaba también la masonería. Este código de derecho canónico fue reemplazado por uno nuevo, que es el que tenemos ahora, en el año 1983, promulgado bajo Juan Pablo II. Y es aquí donde este canon 2335 pierde su vigencia porque es reemplazado por un canon nuevo, que es el canon 1374, que dice lo siguiente: quien da su nombre a una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Es decir, ya no mencionan específicamente a la masonería, sino que dicen asociación que maquina contra la Iglesia. Y esto ha sido aprovechado por los masones porque ellos entienden que ya la Iglesia no condena a la masonería, porque entienden que la masonería no maquina contra la Iglesia. Y como no especifican en este canon nuevo la palabra masonería, no se dan por aludidos. Y precisamente por esto, en ese mismo año, en 1983, el cardenal prefecto Joseph Ratzinger, que luego fue el Papa Benedicto XVI, tuvo que publicar una declaración confirmando nuevamente que la masonería también está incluida en estas sociedades, ¿no? En estos grupos que maquinan contra la Iglesia. Esto era lo que decía Joseph Ratzinger en su declaración. Se ha presentado la pregunta de si ha cambiado el juicio de la Iglesia respecto a la masonería, ya que en el nuevo Código de Derecho Canónico no está mencionada expresamente como lo estaba en el código anterior. Esta Sagrada Congregación puede responder que dicha circunstancia es debida a un criterio de redacción, seguido también en el caso de otras asociaciones que tampoco han sido mencionadas por estar comprendidas en categorías más amplias. Por tanto, y aquí viene la clave, no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia. En consecuencia, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. No entra en la competencia de las autoridades eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas con un juicio que implique derogación de cuanto se ha establecido más arriba, según el sentido de la declaración de esta Sagrada Congregación del 17 de febrero de 1981. Es decir, las autoridades eclesiásticas locales no tienen voz sobre lo dicho por el propio Joseph Ratzinger. Y finalmente confirma que el Papa está de acuerdo con esto porque dice: el sumo pontífice Juan Pablo II, en la audiencia concedida al cardenal prefecto abajo firmante, ha aprobado esta declaración, decidida en la reunión ordinaria de esta Sagrada Congregación, y ha mandado que se publique. Es decir, que el Papa también aprueba esta condena a la masonería, aunque el canon no lo menciona específicamente, pero dice que está incluida dentro de las asociaciones que maquinan contra la Iglesia, ¿vale? O sea, esto ratifica esta condena, por mucho que los masones digan que ya no. Y además considero oportuno para este vídeo, ¿no?, comentar testimonios de anticlericalismo por parte de masones a día de hoy. Es decir, incluso en la actualidad, pues sigue habiendo ejemplos, como vemos en los casos de Maurice Cayet o Serge Abad-Gallardo. Tengo aquí sus libros. Yo fui masón, de Maurice Cayet. ¿Por qué dejé de ser masón?, de Abad-Gallardo. Otro de Abad-Gallardo: serví a Lucifer sin saberlo, ¿vale? Título ya bastante explicativo de lo que podemos encontrar en este libro. Pues lo que dicen tanto Maurice Cayet como Abad-Gallardo es lo siguiente. Voy a comenzar con Maurice Cayet. Habiendo sido maestro masón, venerable de la logia del Gran Oriente de Francia, caballero Rosacruz, grado 18, como vimos en el segundo vídeo, y habiéndome convertido en Lourdes, confirmo sin reservas todas las pruebas aportadas por Serge, o sea, es decir, por Abad-Gallardo,
del dualismo religioso de la masonería, de la veneración de los altos grados por Lucifer y de la execración de los dogmas de la fe católica, lo cual se traduce abiertamente en algunas logias u obediencias por el grito libertad, igualdad, fraternidad, abajo el clero. Y Abad Gallardo dice lo siguiente: del mismo modo, son incontables las tenidas a las que asistí como visitante en logias del Gran Oriente o cuando algunos de sus miembros venían a visitar mi taller del derecho humano, las cuales se terminaban con el muy amable grito de «Viva la República y abajo el clero». Vale, o sea, seguimos con ejemplos de anticlericalismo masónico. Como veis, el título de este vídeo no es la incompatibilidad entre masonería y catolicismo, que es lo que hemos visto hasta ahora, sino también incompatibilidad con el cristianismo en general. Y esto está así con toda intención, porque tengo aquí ejemplos de otras iglesias, que no son la católica, que han condenado a la masonería. Por ejemplo, tenemos la Iglesia Ortodoxa de Grecia, que el 12 de octubre del año 1933 emitió el siguiente comunicado: la francmasonería no puede de manera alguna ser compatible con el cristianismo, porque es una organización secreta que actúa y enseña en el misterio y en el secreto y deifica el racionalismo. Es necesario urgir a todos los que sin la debida reflexión y examen de lo que es la francmasonería hayan ingresado en ella, que corten toda conexión con ella, porque solo el cristianismo es la religión que enseña la verdad absoluta y colma las necesidades religiosas y morales del hombre. Unánimemente y con una sola voz, los obispos de la Iglesia de Grecia han aprobado lo que acaba de decirse y declaramos que todos los hijos fieles de la Iglesia deben apartarse de la francmasonería. Bastante clara la declaración de la Iglesia Ortodoxa de Grecia. Tenemos también otro ejemplo, que es la Iglesia Ortodoxa Presbiteriana de América, que creó un comité sobre sociedades secretas que informó a la Asamblea General en Rochester, en Nueva York, en el año 1942, que condenaban la masonería principalmente por motivos de indiferentismo religioso. Y luego además tenemos el ejemplo de la propia Iglesia protestante en Inglaterra, ¿no? Tal como comenté en vídeos previos, los libros de Walton Hanna, Darkness Visible, y de Stephen Knight, The Brotherhood, pues fueron un terremoto, como decía en vídeos anteriores, en lo que es la masonería para los protestantes en Inglaterra, porque explicaban de manera muy clara la incompatibilidad entre cristianismo y masonería, ¿vale? Y estos son los propios protestantes, que recordemos que son el origen de la masonería actual, ¿vale? Pues dentro de la cuna de la masonería actual, estos libros hicieron mucho daño y de hecho en este artículo de The Guardian del año 2018 confirman que a día de hoy, es decir, hace 5 años, hay alrededor de 6 millones de masones en todo el mundo, unos 200.000 de ellos en Inglaterra y Gales, y decían, eso significa que ha habido una caída en el número de miembros de alrededor de 150.000 en Inglaterra y Gales en los últimos 20 años. Es decir, que han pasado de tener unos 350.000 a 200.000. O sea que vemos efectivamente esta caída en la membresía de masones en Inglaterra y Gales. Aquí dicen en los últimos 20 años, pero seguramente sea más esta caída si cogemos desde el año 1950 en adelante. Pues bien, ahora vista esta rivalidad permanente entre masonería y cristianismo, quiero finalizar este vídeo mencionando los principios que considero incompatibles de todo punto entre masonería y cristianismo. Y voy a comenzar con el concepto de la verdad, ¿vale? Vemos ya una clara diferencia entre masonería y cristianismo. Para la masonería, la verdad absoluta no se puede conocer, y esto implica que la propia masonería está impregnada de un relativismo, como bien explica Maurice Cayet, el ex masón que acabamos de mencionar, que dice lo siguiente: en definitiva, la masonería, impregnada como está de relativismo, orienta a sus adeptos hacia un conjunto abierto de verdades que no podrán nunca concluir en la verdad, con mayúsculas, ¿vale? Es decir, hay muchas verdades, por lo tanto hay un relativismo, ¿vale? Porque no hay una verdad absoluta, y todas esas verdades pues pueden ser válidas, ¿no? Eso es lo que entiende la masonería. También tenemos el concepto de la gnosis. La gnosis es la adquisición del conocimiento por experiencias propias, por una vivencia que es intransferible de una persona a otra, ¿no? Tu propia experiencia es la que hace que vayas acercándote cada vez más a una verdad, aunque la masonería considere que la verdad absoluta nunca se podrá conocer, ¿no? Como decía el padre Manuel Guerra, es como un espejismo de un oasis, ¿no? Es decir, la verdad sería la búsqueda del agua, vas siempre detrás de este oasis, pero como es un espejismo nunca lo vas a encontrar. Y eso es lo que concibe la masonería como verdad, ¿no? Para ellos lo importante es la búsqueda de la verdad, aunque sean conscientes de que, según ellos, nunca la van a encontrar. Por el contrario, en el cristianismo, la verdad es revelada por Dios. Esto se puede comprobar en Juan 14:16, donde Jesús dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Aquí vemos que sí que hay una verdad, que en este caso es revelada por Dios en su Hijo, Jesucristo. Y reforzando esta idea, el cardenal Ratzinger decía lo siguiente: «Solo Jesucristo es maestro de la verdad». ¿Vale? Nuevamente vemos lo mismo. Lo siguiente que tenemos de incompatible es el concepto de Dios.
Para la masonería el concepto de Dios es lo que ellos llaman GADU, que es Gran Arquitecto del Universo, como veíamos, ¿no? Y esto puede comprender muchos dioses. Puede ser el dios de los cristianos, el dios de los judíos, el dios de los musulmanes, los dioses hinduistas, pueden ser dioses paganos, puede ser Osiris, como veíamos, puede ser Baal, como veíamos en el caso del Arco Real, o incluso puede ser Lucifer. Esto ya lo mencionaremos, como digo, en otro vídeo sobre esto. Obviamente esto choca con el cristianismo, porque los dioses paganos nunca van a ser compatibles con el dios cristiano. De hecho, la masonería considera que está por encima de las religiones, las pone todas al mismo nivel, y ellos están por encima, y esto queda muy claro en los rituales de iniciación, donde el iniciado, como mencioné en vídeos anteriores, accede con los ojos vendados, representando que estás en un estado de oscuridad o de tinieblas hasta que no entras en la masonería, ¿no? O sea, quiere decir que aunque seas cristiano, judío, musulmán, hinduista, budista, etcétera, vives en un estado de tinieblas, estás en la oscuridad, y es la masonería la que te abre el camino para tener la luz, ¿no? Obviamente esto es incompatible también con el cristianismo. No puedes aceptar que vives en la oscuridad siendo cristiano y que la masonería es la que te va a acercar a la luz. Esto es impensable. Otro ejemplo de esta incompatibilidad es la figura de Jesucristo. ¿Vale? La figura de Jesucristo en el cristianismo es clave, es el Hijo de Dios, ¿vale? Es uno de los elementos de la Trinidad cristiana, mientras que para la masonería es un profeta más, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, la concepción musulmana de Jesús, que era un profeta más. Y sin embargo, en la masonería la figura más importante es el constructor del primer templo de Jerusalén, que fue Hiram Abif, como veíamos en vídeos previos. Y esto no lo digo yo, lo dicen masones, por ejemplo, como Oswald Wirth, que decía lo siguiente: porque no hay que equivocarse. El arquitecto del templo es para el gran arquitecto del universo lo que el Verbo encarnado o Cristo es para el Padre eterno de la concepción cristiana. Es decir, está poniendo al mismo nivel a Jesús de Nazaret con el arquitecto del templo de Jerusalén, ¿vale? El Hijo de Dios con un arquitecto. Esto para un cristiano obviamente no es compatible. Pero es que además también encontramos, por ejemplo, el grado 18 del rito escocés antiguo y aceptado, que es Caballero Rosacruz, donde los masones dicen que es uno de los grados más cristianos. Pero como tenemos el testimonio de Maurice Cayet, que él llegó a ese grado, podemos ver cómo de cristiano es realmente este grado, ¿no? Pues Maurice Cayet cuenta cómo el ritual de este grado representa la última cena, en la cual el propio venerable maestro ejemplifica como si él fuera Jesucristo repartiendo el pan, el vino, etcétera, en la mesa. Para los cristianos obviamente es una blasfemia, ¿vale? Que un venerable maestro de una logia masónica haga como si él fuera Jesucristo, pues vosotros me diréis, ¿no? Otro elemento de este grado, que ellos llaman cristiano, es la palabra del grado, que es INRI. Como sabéis, INRI para un cristiano es Jesus Nazarenus Rex Judeorum, que es Jesús Nazareno, rey de los judíos, pero para los masones no significa esto. Tiene una connotación mucho más hermética o alquímica, como es Ignis Natura Renovatur Integram, que significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Otro ejemplo más de todo esto que veíamos en el vídeo pasado de hermetismo y alquimia, que alude a la renovación, ¿vale? El fuego renueva la naturaleza. Regeneración, destruir con el fuego, renovación de la naturaleza. Destrucción y renovación. Solve et coagula. Y el símbolo de este grado es un pelícano que está alimentando a sus crías con su propio cuerpo y su propia sangre, ¿vale? Es decir, reemplazan el concepto de Jesucristo, que se sacrifica dando su cuerpo y su sangre, por un pelícano. Y esto es algo que los masones consideran cristiano, al parecer. Otro concepto que para mí representa la incompatibilidad entre masonería y cristianismo es la venganza de los templarios. Y este es otro de los argumentos que los masones esgrimen como para justificar la parte más cristiana de la masonería, ¿no? No, es que hay una conexión con los templarios, que es verdad que en su origen estaban totalmente aprobados por la Iglesia Católica y demás, pero que al final acabó siendo suprimida, la Orden del Temple me refiero, por acusaciones de herejía, de que los templarios pues alababan a Baphomet, ¿vale? Que es el macho cabrío, o a Lucifer, y fue esta la razón por la que el último gran maestre de los caballeros templarios, que fue Jacques de Molay, juró vengarse contra el trono y el altar, ¿vale? Contra la monarquía y la iglesia. Y esta es la razón por la que el grado 30 del rito escocés antiguo y aceptado, el de caballero K2, representa la venganza de los templarios. O sea que esta conexión del templarismo masónico con el cristianismo, pues nada más lejos de la realidad, porque la venganza es también contra la iglesia. Otro elemento que quizá tenga menos peso, pero que para mí también representa la incompatibilidad entre masonería y cristianismo, es la manera en la que los masones se refieren a las fechas, ¿vale? La datación masónica es diferente a la de los profanos. Como sabéis, lo habitual es considerar como antes de Cristo y después de Cristo, pues ellos no refieren a Cristo ni en las fechas. Eliminan este concepto de antes y después de Cristo porque la manera en la que ellos mencionan las fechas es con el término Anno Lucis, ¿vale? Año de la luz. Es una datación diferente que para nosotros solamente supondría sumar 4000 años a la fecha actual, ¿vale? Es decir, el 2023 para los masones en Anno Lucis sería el 6023, ¿vale? 6023 AL, o sea, Anno Lucis, ni antes de Cristo ni después de Cristo.
O sea, incluso en esto hay diferencias, no mencionan a Cristo ni en las fechas. Y ya para finalizar, pues estos elementos que representan la incompatibilidad entre masonería y cristianismo, me quiero referir a lo que es la propia pertenencia a la masonería y al cristianismo, cómo accedes a una y a otro. Pues como sabéis, como ya he explicado previamente, en la masonería tienes que ser aceptado, ¿vale? Tiene que haber otras personas, otros masones, que te acepten como hermano en su logia, ¿vale? Esto en el cristianismo obviamente no es así. No hay nadie que tenga que aceptarte. Sientes la llamada de Dios y participas de él. Ya eres cristiano, no tiene nadie que decir tú sí y tú no. O sea, el cristianismo no decide quién es digno y quién no es digno de ser cristiano. En la masonería sí. En la masonería alguien tiene que decirte tú eres digno de ser masón, tú no. Lo que implica que para los cristianos todos somos hijos de Dios, mientras que para los masones solo los otros masones son sus hermanos, ¿vale? Tienen esta diferenciación entre hermano o profano. Es decir, tú eres mi hermano masón, mientras que otra persona pues es profano, es decir, no son hermanos. Es decir, que la masonería implica un cierto elitismo que el cristianismo no tiene. El elitismo de que alguien tenga que decirte tú entras o tú no. Y eso está retomado desde los antiguos misterios, donde había un selecto grupo de iniciados que eran los que accedían a este saber oculto o este conocimiento oculto. Como los masones se consideran herederos de estos misterios, pues preservan este elitismo en el que solamente un grupo de iniciados son los que acceden a ese supuesto conocimiento. Y para rebatir este elitismo de la masonería, podemos encontrar ciertos pasajes en la Biblia que parece que aluden justamente a esto, ¿no? Por ejemplo, Mateo 11, 25-27 dice lo siguiente: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, está diciendo que Dios elige a la gente sencilla, no a los autoproclamados sabios que tienen acceso a un conocimiento secreto. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que he dado bastantes claves de la incompatibilidad entre masonería y cristianismo. Creo que ha quedado claro y cristalino. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil, que os haya despejado algunas dudas a los que pudierais tenerlas. Y nos vemos próximamente.